¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Mi Patria, el acceso a la educación. Vamos a hablar hoy en nuestra deliciosa cápsula jurídica acerca de la educación. ¿Sabían ustedes que la educación es gratuita? Sí, parece extraño, ¿verdad? Porque pues muchas veces lo hemos repetido, lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio, lo habremos escuchado a lo mejor hasta en la propia escuela, pero no hacemos conciencia. La educación en México es un derecho, no es un privilegio, es un derecho. Tal vez la confusión se da en que toda esta información acerca de que la educación es gratuita se nos hizo creer o se escuchó durante muchos años de que era a lo mejor en lo que le decimos el kinder, primaria y secundaria. Probablemente para las personas más grandes así haya sido. Después se menciona pues lo que es la educación media, pero nadie habla de la superior. ¿Y qué creen? En México la educación superior es un derecho y es gratis. Es decir, como dice el meme, ahí dice gratis y es gratis. ¿Y dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a aprender? Pues en las leyes. Les voy a hablar del artículo número 3. El artículo 3 de nuestra Constitución dice así, ojo con esto, dice, se los leo. Artículo 3, Constitución, de la Constitución Política Mexicana, dice, toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. O sea, estamos hablando de lo que es las vocacionales, la prepa, bachilleres y la universidad, sea la universidad que sea, es gratis. Bueno, la educación serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Hay que aclarar que todo este párrafo se anexa, se integra, y bueno, ya les hablaré para aquellos que les digo, bueno, deben de tener presente que la 4T pues ha aportado mucho para que esto se dé, porque anteriormente no era así. Entonces viene ahí se quiere apagar la computadora, vienen estas reformas a la ley y pues se integra ese derecho. Pero no solo ahí termina el artículo, quiero que conozcan más. Dice, corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. O sea, se entiende, ¿no? O sea, vamos al hecho de decir que esto es, en términos económicos, esto es gratis, no debe de haber cobros. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Esto es bueno, también los maestros, se reconoce a los maestros, a los profesores que bueno, aportan mucho para que los estudiantes pues agarren y adquieran el conocimiento. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docentes, directiva o de supervisión. Corresponderá a la federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidas en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.
Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción 7 de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. Dice: el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Tenemos: los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2 de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios, rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planteles y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como en el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Ok. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá en el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Tenemos aquí otros apartados que dice: 1. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 2. El criterio que orientará a esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, inciso A, será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. B. Será nacional en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Inciso C. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción de interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Tenemos otro inciso, el D se deroga. El E será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades sociales, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. En educación para personas adultas se aplicará estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe, intercultural, basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Inciso F. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizará ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Inciso H. Será integral
educará para la vida con el objetivo de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Inciso I, será de excelencia entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Tenemos el apartado 3 que se deroga. Tenemos la fracción 4, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Nuevamente hablamos de la gratuidad. Y tenemos fracción 5 que dice, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Tenemos la fracción 6, que dice, de la fracción 6, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y reiterará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán, tenemos ahí el apartado A, impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo 4 y la fracción 2, así como el cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos 11º y 12º, y el apartado B, obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. Tenemos la fracción 7, está un poco largo. Vamos a dejarlo así en el aspecto de que lo fundamental es la gratuidad, pero bueno, se lo sigo leyendo porque para que lo escuchen. Fracción 7. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra, investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como el administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra, investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Fracción 8. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. Tenemos ahí la fracción 9. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá. Tenemos ahí varios apartados. A. Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional. B. Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación. C. Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos cualitativos continuos y formativos de la mejora continua de la educación. D. Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar y los resultados de aprendizaje, así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. E. Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia. Tenemos incisos F. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Y G. Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo
para la mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. El organismo contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. La junta directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por 5 personas que durarán en su cargo 7 años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. El presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley. Estará integrado por 7 personas que durarán en el encargo 5 años en forma escalonada. Serán nombrados por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en investigación, política educativa, en temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo de modalidad educativa. Además, acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia. No haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Solo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título 4 de esta Constitución. El organismo al que se refiere esta fracción contará con un Consejo Ciudadano honorífico integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo. Y fracción 10 dice: la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Ok, amigos, como ven, es un artículo bastante largo, pero de manera general, el primer párrafo del artículo 3 nos habla de que la educación es gratuita en todos los niveles, desde que llegamos al kinder hasta licenciatura y pues lo que es la universidad, los grados superiores. Ahora bien, quiero que escuchen lo que complementa a este artículo 3. Alguien dice, pues, ¿qué complementa? Bueno, pues tenemos, les voy a mostrar aquí, bueno, ustedes no lo van a poder ver ahorita, después se los voy a mostrar para que lo conozcan, se lo voy a poner en la pantalla. Tenemos la Ley General de Educación Superior. ¿Qué es la Ley General de Educación Superior? Pues bueno, vamos a verlo así, es el complemento, es la parte, ya es como el desglose del artículo 3 de la Constitución. La Constitución es la máxima ley en el país y de ahí pues le sale un bracito, en el caso de la educación, sobre todo de educación superior, hablando en términos de la ley de la educación de las universidades. Y dice así, se los voy a leer. Artículo 3, Ley General de Educación Superior. La educación superior es un derecho que coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las personas. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que les acabo de leer, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y de las disposiciones de la presente ley. O sea, porque también está en acuerdos internacionales donde se regula que la educación debe de ser gratuita. Entonces ya hablaremos también de ese. Hoy no se los voy a mencionar, pero sí quiero que tengan presente lo que es el tercero constitucional y el tercero de la Ley General de Educación Superior, pero ahí no acaba, vamos para más. Dice, el tipo educativo superior es el que se imparte después del medio superior y está compuesto por los niveles de técnico superior universitario, profesional asociado u otros equivalentes, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Incluye la educación universitaria tecnológica normal y de formación docente. Es lo que les decía.
No solo llega hasta la licenciatura, lo que conocemos como universidad. Hay gente que a veces termina su licenciatura, pues dice, vaya, voy a trabajar y ya se van. Y hay gente que dice, bueno, pues me quiero quedar para echarme ahí que la especialidad, que me quiero aventar que la maestría y luego que ya me gustó porque pues, que venga el posgrado. Entonces, bueno, ahí es cuando se crean los famosos cerebros, ¿no? No, la verdad es que todo el mundo todo el mundo aprende, pero bueno, hay quien quiere dedicarle más. Bueno, pues ahí está la ley que nos protege y nos pone en claro que en México la educación es un derecho, no es un privilegio, y esto se los voy a recordar también en nuestro siguiente capítulo, porque vamos a hablar del tema de la gratuidad, porque no solo es que uno diga es gratis, no, sino que hay que decir es nuestro derecho y hay que hacerlo valer y hay que hacerlo cumplir, porque no solamente es decirlo, hay que buscar que se cumpla, porque desafortunadamente hay escuelas, hay universidades donde no se está cumpliendo. Es verdad, porque dentro de esto del mundo de la ley también hay plazos que se otorgan para que se puedan integrar. No solamente se lanza una ley y se dice mañana se cumple, es imposible. Hay procesos y hay prórrogas de tiempo, sin embargo, se debe de estar trabajando para que esa gratuidad sea a la brevedad. Más cuando a esas universidades se les otorgan presupuestos impresionantes, cantidades que, wow, superan lo que uno podría imaginar. Entonces, bueno, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ustedes sigan viendo Mi Patria, sigan viendo